En la multiplataforma informativa del Congreso de la República nos visita el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. Él es el autor de una iniciativa legislativa que en la víspera ha aprobado el Congreso de la República. Se trata del proyecto que garantiza la prestación efectiva de obligación a la asistencia familiar. Congresista, buenas tardes. Gracias por visitarnos aquí en los estudios de Congreso Radio. Explíquenos, por favor, en qué consiste esta iniciativa. Entendemos que va a beneficiar sobre todo a lo que es el grupo de la familia. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, ayer el Congreso aprobó un proyecto de ley que lo que hace es modificar dos códigos, el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal. Y está referido a la efectiva prestación de alimentos en el proceso correspondiente. ¿Qué sucede? Que una vez que el juez civil emite su sentencia declarando fundada la demanda de alimentos, el alimentista puede apelar como puede consentir. Si lo apela, la sala confirmará, porque en estos casos es ineludible la responsabilidad, si está aprobado con documentos, y si la consiente, la resolución queda ejecutoriada. El siguiente paso es el pago de los alimentos. Se hace una liquidación porque se deben varios meses o varios años, y esta liquidación, lo que dice el Código Procesal Civil, es que se corre traslado al obligado. El obligado tiene un plazo y si no contesta o si cancela, el proceso termina ahí. Si es que no contesta o no cancela, el juez civil lo que tiene que hacer es agarrar toda la documentación, esperar que la demandante le emita un escrito con un abogado y recién lo remite al fiscal provincial para que abra investigación por el delito de omisión de asistencia familiar. En esa primera etapa lo que estamos haciendo es, ya el juez no va a esperar que la demandante vaya a su abogado, pague honorarios de donde no tiene y presente un escrito. De oficio va a agarrar los documentos el juez y lo va a enviar directo al fiscal provincial. Primer paso que hemos anulado. Llegado al fiscal provincial, él ya no va a iniciar un proceso de investigación ordinaria, una investigación preliminar ordinaria, sino que directo lo que va a hacer es remitir al juez penal y va a iniciar un proceso que se llama proceso inmediato. ¿Qué significa el proceso inmediato? El proceso inmediato implica de que se hace antes del 10º día de recibido, el juez penal cita para una audiencia y en audiencia única procesa, toma declaraciones, testigos y sentencia en un solo acto. Es decir, estamos acortando los plazos y estamos además disminuyendo los costos del proceso civil y penal, porque evidentemente un abogado cobra honorarios y el alimentista no tiene ni para alimentar a su hijo, va a tener menos pues para un letrado que le asesore en un proceso de este tipo. Ese es el contenido del proceso que se ha aprobado el día de ayer. Congresista, ¿hay una idea, digamos, de cuántos son en todo el Perú estos deudores alimentarios? ¿Hay alguna cifra? Esa es una buena pregunta y no te puedo responder en este momento, solo un dato. Los municipios tienen lo que se llama las defensorías municipales del niño y del adolescente. Uh-huh. De esa oficina, el 75% de los casos son procesos de alimentos. Es decir, que uno de los principales problemas que tienen las familias o las parejas es la efectiva prestación de la manutención de los hijos, que lamentablemente hay un escenario de irresponsabilidad y por tanto son centenares o miles de mujeres, ¿no?, de damas en el país que recurren al Poder Judicial en busca pues de justicia. Ahora, ¿este proyecto, congresista, necesita alguna reglamentación? No, esta es una simple modificación de Código Procesal Civil y Código Procesal Penal y cuenta además con la opinión favorable del Ministerio de la Mujer. Y este proyecto, fíjate, de manera anecdótica, yo lo recogí de una conferencia que le escuché a la doctora Elvia Barrios, la expresidenta del Poder Judicial. Uh-huh. Ella expuso que uno de los problemas principales, y ella sí mostró cifras estadísticas, de que por lo menos el 50 o 60% de las sentencias de alimentos no se cumplen. Por costos, por honorarios, por plazos, por tiempos, por dificultades. Hay que ir al Poder Judicial, hay que pagar un medio de transporte, hay que hacer cola, hay que esperar y el niño está en casa sin comer. O sea, la situación es bien complicada. Ella decía, y no se pagan los alimentos porque hemos hecho un procedimiento muy engorroso.
¿no? Con muchos trámites, la burocracia, ¿no? La tramitología clásica en el país, igual se ensañaba con el tema de la prestación de ley. Yo lo recogí de ahí y lo traduje en un proyecto de ley y hago público pues esta anécdota y le agradezco a la doctora y decirle que su idea se ha plasmado en un proyecto de ley que seguro va a beneficiar a muchas mujeres y a muchos niños en el país. En ese sentido, ¿qué invocación formularía usted al Ejecutivo? Porque este es obviamente un proyecto de ley que recorta plazos, va a evitar que las sentencias por alimentos no se cumplan. Efectivamente, yo lo que creo es que el proyecto va a seguir su curso normal, saldrá el autógrafo estos días, la próxima semana del Congreso, será remitido al Ejecutivo y yo no tengo la menor duda de que va a tener opinión favorable el Ministerio de Justicia, que es donde seguro va a ir a la revisión, y lo promulguen y lo publiquen en el peruano y estoy seguro que los jueces van a dar el uso que corresponde, ¿no? Lo que se trata es destrabar, que el país camine, igual en otros temas hay que destrabar, por ejemplo en temas productivos, ya que el ministro de Economía ha hablado de un plan de reactivación económica, por ejemplo, en temas vinculados a exploración petrolera y de gas. En Colombia, un trámite de un permiso de exploración dura 6 meses, el trámite. En el Perú dura 2 años, ¿no? Entonces, evidentemente, 2 años se aburren y chao, se van, ¿no? Entonces, esos temas hay que revisar y hay que ser prácticos. Como decía Deng Xiaoping, hay que hacer lo que funcione, ¿no? Ahora, sobre ese tema, congresista, ¿hay alguna iniciativa que vaya, digamos, en ese sentido específico para desbloquear esas trabas burocráticas en lo que usted me está comentando? Mira, esa es una tarea pendiente. Uno escucha, por ejemplo, a los ministros, a los gobernadores regionales, a los alcaldes, quejarse, por ejemplo, de otra traba para invertir, la Ley General de Contrataciones del Sector Público, ¿no? Tú revisas el ranking de ejecución de presupuestos y encuentras el Ministerio del Interior, problema de seguridad ciudadana, no ha gastado ni el 40%, y estamos en noviembre por acabar el año. Salud ha gastado el 36%. Los gobernadores regionales, los alcaldes, las emergencias, el niño, revisa los presupuestos de los municipios, no gastan ni el 5%, ni el 3%, los municipios de Piura, los municipios de Lambayeque, Tumbes, que se supone van a ser los afectados con las lluvias ahora que se viene este niño global, ¿no? Entonces, ley de contrataciones, ahí tenemos que corregir. El problema es que no hay propuestas. Entonces los congresistas escuchamos, recibimos y en mi caso en APP, por ejemplo, estamos trabajando con el equipo técnico modificatorias a la ley de contratación general de contratación del Estado y estamos también coordinando con Energía y Minas todo lo que significa destrabar los proyectos mineros, los proyectos petroleros, los proyectos de gas. Por ejemplo, en el caso de mi región Madre de Dios, nosotros tenemos una reserva de gas descubierta en el 98 que está debajo del Parque Nacional del Mano y que está debajo de la reserva Amaracaire. Entonces ahí tenemos que hacer un proceso de convencimiento, hay que hacer la consulta previa, hay que modificar la ley y entender que los recursos hay que utilizarlos. Mira, la crisis económica en la que estamos. Entonces yo creo que esa parte nos está faltando, reducir trámites y poner al país a caminar. Crisis económica que necesita mucha inversión. Mucho dinero y mucha confianza y que el sector privado, que es el que mueve la economía, ¿no? A veces uno escucha en el pleno, en los debates, decir las grandes empresas, las multinacionales, no pagan impuestos, explotan a los peruanos, pero cuando uno revisa el ranking de inversiones se encuentra que el 20% de la economía lo mueve el Estado y el 80% lo mueve el sector privado, ¿no? Sí, pues. Y a veces las multinacionales, las grandes corporaciones son las que pagan mejor, son las que tributan, son las que traen tecnología. Entonces son temas que creo que hay que promover, así como también, por ejemplo, lo que son las zonas económicas especiales, las zonas francas, que nosotros estamos impulsando también desde APP, y yo acabo de estar hace 15 días en Uruguay, hemos ido a ver las zonas francas de Uruguay, y fíjate tú, Uruguay, un país pequeño, el 6% de su PBI proviene de sus zonas económicas especiales. Increíble. Es tan exitoso, ¿no? Es tan exitoso que toda su mano de obra, sus jóvenes especializados en temas de informática, software, comercio internacional, todos sus jóvenes están totalmente empleados y están planteando un proyecto de ley que le llaman de convocatoria de talento de los países vecinos.
porque ya no tienen gente para ocupar en su zona franca, porque viene alta tecnología y requiere gente con mucha preparación. Correcto. A eso tenemos que tender en el Correcto, país. congresista. Muchas gracias. Esos serán temas para otra entrevista que desde antemano lo comprometemos. Hemos estado entonces con el congresista Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso, que nos hablaba en primer término sobre el proyecto de ley que garantiza la prestación efectiva de obligación a la asistencia familiar. Congresistas, muchas gracias. Bienvenidos siempre aquí a la multiplataforma informativa del Congreso de la República. No, te agradezco la posibilidad de dirigirme a tu amplia audiencia a nivel nacional. Y como tú bien dices, nos empezamos a hablar del proyecto de ley y hemos terminado hablando de reactivación económica. Hay muchos temas y yo, bueno, lo hago con la confianza de que estoy en mi casa aquí en el Congreso de la República. Bienvenido siempre y gracias por aceptar la invitación. Reiteramos entonces el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, conversando con la multiplataforma informativa del Congreso de la República. Continuamos con nuestra programación habitual.